buenas tardes, bienvenidos. Gracias por el favor de su compañía cada sábado a esta hora, a las 6 por Tele Radio América. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Doris, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Se me olvidó decirle que esto es 2x3 en salud, no hay que 2 decírselo, por ustedes lo 3 saben, en ¿verdad? salud. Sí, por favor, si usted no puede ver esta emisión del programa, seguirnos con ese mismo nombre, 2x3 en salud, en todas nuestras plataformas, nuestras redes sociales, que ahí va a estar el contenido, que el de hoy no tendrá desperdicio, pero no se lo vamos a decir. Así es. Yo quiero aprovechar esta primera participación en el programa para felicitarte, Doris, porque de tu pluma, como se decía antes en periodismo, han salido esta semana la publicación, durante toda la semana, durante más de 2 semanas, casi 2 semanas, de una serie de trabajos sobre un tema bien lastimoso, bien importante, que es el asunto del cobro, el cobro de los copagos, de los anticipos, en las clínicas. Depósitos o anticipos. Depósitos o anticipos en la atención, en la clínica privada cuando usted lo van a ingresar, básicamente. Eso es un tema lastimoso que cada uno en tus trabajos, cada una de las partes, lo hemos tratado muchísimas veces. No es nuevo. No es nuevo, pero otra vez pues se pone sobre el tapete por denuncias y todo eso. Y entonces el tema, tratado profesionalmente, pone a los actores del sistema a buscar soluciones a eso, porque todas las partes, las clínicas han expuesto por qué cobran, los pacientes se han quejado, los actores dicen que lo prohíben, pero al final sigue siendo lo mismo, y cada uno ha estado exponiendo esa razón, pero al fin y al cabo, es un sistema de seguridad social que no funciona en ese sentido, y entonces las clínicas se ven obligadas a cobrar esos anticipos que son odiosos, de verdad. Son muy odiosos. Yo decía que luego de bajar ya este volumen de preocupación con el COVID, que estamos en esta etapa bajita, pues han resurgido, como tú decías, no es absolutamente nada nuevo. Las quejas de los pacientes y de los afiliados siguen siendo las mismas. Cobros. Se sienten a veces que no reciben un trato humanizado cuando van en busca de un servicio. Le niegan el servicio en algunos casos. A veces se lo ponen, como dices tú, a buscar dinero, pese a que tienen un carnet del seguro y lo presentan. Son muchas situaciones, o son quejas que viene arrastrando nuestro sistema de salud, lamentablemente, de años y años. Y por más que uno lo expone, lo escribe, vuelve y lo repite, lamentablemente seguimos viendo las mismas situaciones. La ley de seguridad social establece situaciones, pero no se aplican, como dices tú. Se violenta la ley, cada quien asume su rol, se defiende. Autoridades del sistema que la vemos muy apagadas, lamentablemente, hay que decirlo. Sí. No vemos que no asumen, o sea, la Cisaril está bien, dijo, bueno, hay esta resolución que es del 2008, donde prohíbe esos cobros, pero no es simplemente decir prohíben los cobros, es que hay que asumir y hacer que se cumplan. El Consejo Nacional de la Seguridad Social, le pedí la opinión al respecto, me mandan a decir que no tienen nada que decir, porque ya la Cisaril habló del tema, pero usted es la autoridad del Consejo. La DIDA, la Dirección de Información y Defensa del Afiliado, tengo varios días también tratando de escuchar su punto de vista sobre eso. Como dicen los venezolanos, la DIDA se convierte muchas veces en ni chicha ni limonada, o sea no ha tenido un papel protagónico nunca en este segmento. Y no he podido, o sea, recuerda al inicio de que se creó este sistema, que la Dirección de Información y Defensa del Afiliado, DIDA, jugaba un rol muy activo. Estaba llamada a jugar es su papel. Pero a veces surgían críticas y denuncias de parte de los pacientes y no había que esperar que un periodista se le acercara a la DIDA para buscar una opinión. Así es. Llegaba la opinión de la DIDA y acompañaba al paciente. Lo están haciendo, están acompañando al paciente, porque según un informe que rindió recientemente la directora, ellos han resuelto muchos casos, pero yo pienso que deben tener un papel más activo a nivel de la opinión pública. Y en todo esto, sobre ese tema tan importante, las clínicas también han dicho lo siguiente, porque son negocios, son negocios privados, son empresas privadas, pero empresa privada en el buen sentido de la palabra, porque no hay que satanizar el que sea por supuesto que no. Y han dicho, ok, tú vienes con un accidente cerebrovascular a la emergencia, yo te estabilizo y te ingreso.
¿Y quién paga esa parte? Por ejemplo, esos medicamentos de alto costo. Sí. Igual un infarto, te pongo 2 stents, los stents se cobran en dólares. Vamos a ponernos también desde esa parte. No, porque hay que verlo desde todas las perspectivas. Un stent que se coloca en una arteria se cobra en dólares. ¿Quién la paga? Entonces, por eso yo digo que hay una gran falencia del sistema de seguridad social. Porque si un sistema de seguridad social falla, o asistencia del gobierno, o asistencia, no sé, pero tiene que haber alguien que cubra eso. Un mecanismo, exactamente. Tiene que haber un mecanismo. Entonces, el tema se pone sobre el tapete, no se pone sobre el tapete por un capricho, sino por una gran necesidad, por una gran queja, y ojalá, señores, de la seguridad social, del gobierno, pero también con la participación del sector privado. Es un problema sistémico, señores, sistémico. Así es. Haya decisiones al respecto, porque no podemos seguir con este tema. Los pacientes, perdón, los pacientes se dirigen a la clínica privada, las quejas llueven en esa plataforma que hay hoy día, que son las redes sociales, pero no hay solución alguna. Yo voy a asumir una frase que tú usaste una vez. Sabemos que el sistema de seguridad social desde el inicio ha sido en base a muchas críticas, muchas denuncias, y tú una vez le preguntaba a las autoridades del sistema, precisamente en base a muchas situaciones que denunciaban los pacientes, que el paciente se sentía, el afiliado, que estaba suelto en banda, ¿recuerda? Suelto en banda, una expresión muy popular y muy nuestra, y a veces ocurre eso, a veces el que va a buscar un servicio a un centro de salud, se siente como desamparado. ¿Quién me defiende? ¿Dónde está el chapulín? Se siente desamparado y dice, caramba, pero ¿qué hago? O sea, a veces es dependiendo hasta de un favor, de un médico amigo, de una persona que pueda ayudarte, que pueda agilizar los procesos, porque no es que no haya un trato humano luego que a ti te ingresan en un centro de salud. Generalmente el que está ingresado y sale está complacido cuando sale, porque recibe buen trato de parte del personal. Pero la situación se da al momento de tú llegar a buscar el servicio. Así es, y ese tema sería tema de un programa completo. Por tanto, nosotros vamos también a concluir esta parte de los comentarios con que estamos en una etapa, dicen los especialistas, de desescalada, en otro orden ya, de la COVID-19. Pues los indicadores comienzan a bajar. La gente no se está haciendo mucha prueba y la gente tampoco está yendo de manera masiva a vacunarse, a pesar de que, bueno, ya inició la vacunación de los niños menores desde 5 hasta 11 años de edad. Y eso es un paso importante para el país y fue una decisión que se tomó a nivel oficial. Sí, yo he escuchado muchas personas hablando, no, de que el COVID ha sido muy comercializado y que las vacunas son un comercio. Eso nadie lo va a discutir, pero lo que sí yo le puedo decir, no de las autoridades, sino de médicos especialistas que uno durante estos 2 años hemos tenido la posibilidad de contactar, lo que nos dicen que sí han visto la diferencia entre los vacunados y los no vacunados cuando se infectan del virus. Señores, y con esta parte concluimos esta sesión de comentarios que a mí en lo particular me resultó interesante y esperemos que ustedes lo hayan recibido así. Y nos vamos a unos compromisos comerciales y venimos con un banquete de invitados. Así que quédese ahí con nosotras que volvemos ahora. 2 por 3 en salud. Gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud. Dijimos que teníamos un banquete de invitados y dice él que él no es un pollo. Tenemos con nosotros esta tarde al neurólogo José Silié Ruiz. Este doctor es también como socio de este programa, ¿verdad, Doris? Sí, así mismo. Buenas tardes, doctor. Tengo inversiones. Tiene sus inversiones aquí, bueno, buenas tardes, de doctor. Mucho cariño, doctor. No, y de mucho respeto, por supuesto. Muy amable. Ustedes son 2 damas muy gentiles. Muchas gracias, doctor. Doctor, cuéntenos, tenemos casi 2 años bajo la influencia del COVID-19. Cuéntenos desde el punto de vista del cerebro, cómo se ha manifestado en estos 2 años esta situación de salud. Mire, como este malvado virus agrede todos los órganos, el cerebro no puede ser escapo a ello. ¿Por qué? A pesar de que es una enfermedad respiratoria, viral respiratoria. Principalmente respiratoria. Ajá, pero ¿qué pasa? Ahora que tú mencionas respiratoria, Altagracia, el cerebro es muy ñoño con su azúcar y su oxígeno. COVID daña pulmón, produce disminución de oxígeno. ¿Y qué le pasa a las neuronas? Van muriendo.
Si no reciben el oxígeno. no reciben por supuesto. oxígeno, hay problema. Esa es una forma. Ok. Otra forma de expresarse es directamente. Afecta como encefalitis, afecta como meningitis. Felizmente son las menos, porque estas son muy letales, esas tienen una alta mortalidad. Otro aspecto de manifestarse el COVID es en la ansiedad, la angustia, la depresión que produce. El encierro, la separación, la incertidumbre, la temor. desesperanza, el temor. Porque ¿qué pasa? No se puede ver ni al sol ni a la muerte de frente sin parpadear. Yo creo que todos hemos perdido un amigo, un conocido en esta pandemia. Entonces, ¿qué significa esto? Que angustia. Pero es un estado depresivo, pero es un estado de ansiedad muy humano. Entonces, usted se ha sometido a un estrés, un mes, 2 meses, y está bien. Pero cuando usted se somete a un estrés durante meses, ¿qué va a pasar con ese cerebro? Ese cerebro va a indicar, va a empezar a producir una sustancia, el cortisol, va a aumentar la presión, entonces va a ser hipertenso y va a tener el chance de ver el accidente cerebrovascular, el derrame cerebral. Yo he visto pacientes jóvenes, cuarentones, demenciados por COVID. Con demencia, ciertamente. Entonces, la hipoxia, la agresión directa, las infecciones, la inflamación del tejido. ¿Qué pasa? Algo que es muy común en mis pacientes. Doctor, después que me dio el COVID, yo no genero bien, yo no estoy, Se no me retengo olvidan bien, como se las me cosas. olvidan las cosas. Empieza lo que se llama el deterioro cognitivo, memoria, orientación, funciones ejecutivas. ¿Por qué? Se ha demostrado que no es directamente al cerebro que daña, sino que altera el líquido cefalorraquídeo. O sea, que el cerebro y la médula flotan en un líquido como protección. Entonces, ese proceso de inflamación del líquido produce esos entorpecimientos cognitivos de memoria, de atención, de... Más lentitud al hacer las cosas. ¿Cómo se llama esto? Mira, sí, hombre, dime. Exacto. Todo eso ha pasado en el cerebro. Lo más común son estas alteraciones cognitivas que son benignas porque no son permanentes, no es un daño Entre permanente. paréntesis, doctor, ¿hay herramientas para medir el deterioro cognitivo de la... Sí, como no. ¿Aquí en el país? Sí, no tenemos, muy bueno. O sea, hay lo que se llama una psicometría psicológica. Una psicometría. Tenemos psicólogos con mucha calidad en el país. Esos son los neuropsicólogos. Los neuropsicólogos, Ok. exacto. Máxime, uno tiene también de gabinetes rápidos. Cuando uno tiene el paciente, uno quiere verlo inmediatamente, uno en su gabinete, en su oficina, hace una serie de pruebas, dibujos, cálculo, orientación, espacio, tiempo, espacio. Pero cuando uno quiere un detallado, entonces uno se lo envía a ese Especialista. ¿Y especialista. tiene tratamiento esa...? No, ese tratamiento hay que empezarlo de inmediato. Eso hay que manejarlo como si fuera una demencia. No es demencia, porque el paciente está lúcido Es temporal. y es temporal. Pero mientras más temprano tratamiento, más recuperación, más rápida Más recuperación. rápida. Y no importa la edad, doctor, ustedes lo han visto en las diferentes... En todas las edades. A mí me llevaron la semana pasada un paciente de 57 años que lo llevaron. Él no fue. ¿Qué quiero decir con esto? Que él no sabía. Pero ese desorientado. deterioro cognitivo se da, se puede dar ahora por la enfermedad, pero también por otras causas anteriores a todo esto de... Sí, no, innegablemente, pero que anteriormente era por edad. A mayor Por edad, edad. mayor riesgo. Herencia que funciona, nadie se parece al vecino, usted se parece a la mitad a su mamá y la mitad a su papá. Entonces, innegablemente que sí, pero lo que ha habido es un aumento de los casos. Antes era 70, 80 años. Ahora lo estamos viendo a los 40 años. Es Pacientes muy- de es muy 40 años pronto, deteriorados. temprano, muy Pero ¿por qué temprano. a los 40 años deteriorarse? El COVID ha aumentado el Alzheimer, ha aumentado el Parkinson, ha aumentado esas alteraciones cognitivas. Caramba. Doctor, vemos en los últimos días muchos casos que han salido en la prensa de ACV, de accidentes cerebrovasculares en personas que uno lo veía caminando y que estaban bien. ¿Qué ha pasado? ¿Ustedes también están observando eso? Lógicamente, ¿qué pasa? Sucede que como estos virus también, los dímeros, usted ha oído hablar de los dímeros en el perfil del paciente, eso lo que hace es que empegota la sangre. ¿Qué hace empegotarse la sangre? Se agrupan las plaquetas y forman una sangre que no es
Entonces manda Fluida, esas sí. microembolias para el cerebro. Entonces, ¿qué puede haber? Puede haber el derrame cerebral definitivo. O sea, que derrame, el dominicano llama derrame Derrame a todos. a todo lo que sea el daño, pero realmente son dos grupos, Son dos eventos. dos eventos. La falta de sangre, que es isquemia, no es derrame, y el derrame en sí, que sí es derrame porque es sangre fuera de su sitio, fuera de Sale, arterias. exactamente. Entonces, el común de todos es más bien los infartos cerebrales. ¿Por qué? Porque ese virus produce ese empaquetamiento celular de plaquetas y eso es la razón principal de pequeños émbolos. ¿Qué he observado yo como neurólogo en estos últimos 2 años? Que una paciente o un paciente va por un dolor de cabeza y uno le pide una resonancia magnética. ¿Qué aparece en la resonancia magnética? Numerosos infartos. Son microinfartos, pero son numerosos. Entonces, ¿qué va a pasar con esa paciente o ese paciente de infartos múltiples? Que va a ser lo que se llama la demencia vascular. No es Alzheimer, pero es una demencia al fin. Es la demencia vascular por esos microinfartos. Es decir, que el apagotamiento que produce el virus a la sangre, la hipoxia que produce por el daño al pulmón, hace que haya émbolos al cerebro. Entonces, he sido testigo en estos últimos 2 años de un aumento de esos eventos de infartos cerebrales, numerosos en el cerebro. Que un día le dio un mareíto, bueno, se pasó. Un día tuvo un calambre en la cara, se pasó. Un día tuvo ese programa que tienen el teledirigido, ¿cómo se llama? Los sábados, y no dicen 2x3. La afasia nominal. Estoy manejando. Se queda como en el aire. ¿Para dónde? un segundo. ¿Dónde era? Se paré para la derecha. ¿Para dónde voy? ¿Y para dónde yo iba? Ya. Exacto. Entonces, todo eso, ¿qué habla? De deterioro cognitivo. Doctor, en este momento y en ese mismo punto, hay una situación en el país de carestía, como se dice mucho en el campo, de inflación, falta de circulante, los efectos que usted acaba de describir del impacto de la COVID en el cerebro, todo esto, digamos, de factores sociales, de estresores sociales, como dicen los sociólogos, ¿tiene un impacto en el cerebro también? O sea, ¿se sobrecarga el cerebro, se Óyeme, sobrecalienta? Totalmente de acuerdo. Imagínese usted cuando los carros tenían cambio, que tú lo ponías en primera para arrancar. Entonces tú pones el carro en primera, tú arrancas y recorres la capital. ¿Qué le va a pasar al motor de ese vehículo? Se va a fundir. ¿Qué está pasando? Que tenemos noticias malas por la mañana, Sí, claro. noticias malas al mediodía y noticias malas en la noche. No hay una buena. Entonces, pierdo mi trabajo. No sé si consiga para comida. Óyeme, cuando usted va pasando todos esos factores acumulando, el cerebro tiene un punto de fractura. El cerebro es como el hueso, usted lo forza y se rompe. Sí. Claro. Si sigue apretando la tuerca, La como tuerca, dice la canción. sí, no, todo el mundo tiene un punto de fractura. Fíjate bien que ahora mismo los estados depresivos, los estados de tristeza, la distimia. ¿Qué es la distimia? Váyanse ustedes. Exacto. Y mire este Desinterés. ladito que te trae. No, yo No quiero. No quiero. Entonces tú empiezas a agregarle tristeza más tristeza más tristeza. ¿Y cuándo se va a acabar esto? Ya yo estoy harto. Porque indudablemente Esa es una hay frase un que se límite. repite mucho en el país. Sí, porque quieras o no, estamos viviendo una especie de desesperanza. ¿Cuándo va a terminar esto? Puede ser que mañana, pero puede ser el año que viene. Exactamente. Entonces, como no sabemos, indudablemente, que esos factores emocionales participan de manera importantísima. Doctor, vamos a pedirle un permisito y cuando regresemos para que nos hable cuáles son esas señales de que dice ya, mira, ya el cerebro está llegando a ese punto en que si otro poquito más y colapsa. Colapsa. Vamos a seguir con ese tema, así que regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Gracias por continuar con 2x3 en salud, con la participación del neurólogo doctor José Silié Ruiz. Preguntaba Doris en la última parte de su participación, ¿cuáles son esas señales
que nos dicen se está produciendo esta tristeza, este deterioro, me está afectando todos estos estresores sociales. Sí. Eh, Cambio de conducta. Violencia. La violencia intrafamiliar, los divorcios han aumentado. sí, eso he Porque visto. antes tú te ibas por la mañana, el otro venía, convivían en la noche muy bien, pero ahora es de 24 horas juntos. ¿Me entiendes? O sea, Porque eso. ahora hay teletrabajo. Exacto, como es, entonces tú estás irritado por las circunstancias del encierro, vamos a ponerlo así, o de la poca Movilidad. exacto, los pocos happy hour, ya no, o sea, antes uno tenía un escape, uno se sentaba en un happy hour y resolvía el problema mundial y tumbaba el gobierno. Teorizaba. Y se iba para su casa tranquilo a dormir. Entonces, esa convivencia actual dentro de esas circunstancias tan adversas, óyeme, producen irritabilidad. Lo segundo, la desesperanza. O sea, es que el cerebro, si a usted le dice, si nos dice mañana, mire, este virus va a terminar en 6 meses, uno lo acepta 6 meses. Pero ¿qué pasa? ¿Quién dice cuándo? Nadie sabe. Que no se sabe lo que se dice todavía, no se sabe. Ha disminuido la letalidad, sí que bueno, ahora muere menos gente, ¿no? Por la menos severidad. Pero ese vivir en angustia tiene un límite. Fíjate bien que tú manejando te tiran el carro arriba, la gente está violenta. Pero es una violencia por conducta alterada. ¿Qué pasó con el ser humano? El ser humano se pasó 40.000 años en una evolución, desde que bajamos de la mata que bajamos, que nos pusimos a caminar en dos piernas, hasta hoy hicieron las tribus, pequeñas ciudades, pequeños grupos gregarios, luego ciudades y luego grandes ciudades. Es decir, que el ser humano está acostumbrado a la socialización. Eso es parte de una característica. Con el agravante de que el que no socializa tiene más chance de demenciarse que el que socializa. Cuando usted se siente con un cafecito, cuando usted conversa con el amigo, cuando usted hace la psicoterapia de grupo con sus amigos, óigame, usted está en una terapia emocional. Entonces, al negarnos eso, máxime la incertidumbre, hay gente que ha perdido sus trabajos, hay gente que ha padecido más que todo. Entonces, Perdido familiares. óigame, eso es muy Y triste. por lo menos en cardiología está descrito el síndrome de corazón roto, o sea, la tristeza mata. No, lo rompe, lo explota. Lo rompe como si fuera una vejiga. No solamente al corazón, sino al cerebro. Al cerebro. La tristeza va dañando neuronas poco a poco. Y llega un momento en que ese deprimido pasa de una severa depresión a una demencia, porque se le dañó el cerebro. Entonces, su cerebro sufrió tanto. Fíjate que el cerebro humano está diseñado solo para el placer. A ustedes le duele una muela y ahorita usted deja todo. Y arranca para... Dentista, voy con una emergencia, arrégleme esto. Imagínense usted un dolor social como lo es esto. acumulado. ahí. Acumulado durante meses y meses. Hay gente que anda por ahí ya turuleca. Así es. ¿Quién es más, el hombre o la mujer? Es más común en la mujer. En la mujer. En ¿Por la qué? mujer es más, por dos razones. Sucede que mientras ustedes menstruan, tienen una protección Sí, hormonal. hormonal. Al terminar la menstruación, pasa igual al hombre. Igual. Pero ¿qué pasa con el hombre? Antes de la pandemia nosotros teníamos happy hour, encuentro con amiguitos, nos juntamos en casa, te veo en tu casa, y ustedes no. Altagracia Ortiz sentada en un bar en la capital, Mira con una, esa. mira, está buscando, entonces la pobre no va. ¿Me entiendes? Mientras el doctor Silía en un bar frente a una botella de vino. ¿Y qué importa? ¿Qué importa eso? Está socializando, no está buscando, él está gozando. Sí, ¿verdad? Entonces, ese tipo de conducta social es lo que hace que en ustedes sea más común ese estado de demencia. El Alzheimer es más común en la mujer. Es más común en las mujeres. Que en el Doctor, hombre. ¿y la manera de socializar de los jóvenes virtual? ¿Eso ayuda también? Sí, es la tecnología nos ha ayudado por lo menos a mantenernos comunicados. Fíjate bien que tú llamas a un amigo, una amiga que hace días que tú no conversas con ella. ¿Es Dori? ¡Ay, Dori, dime! Ella está esperando una mala Deseosa. noticia. Ah, O sea, ok. ella se asusta porque tú la llamas. No, no te estoy llamando para saludar. Sí, Ay, es qué verdad, bueno, es cómo verdad. está tu familia, etcétera, etcétera. Entonces, esa angustia vivencial en que estamos tiene un costo cardíaco y cerebral.
la cantidad de infartos ha aumentado. Ahora, como todo el mundo muere por COVID, no hay infarto cardíaco. Al COVID se le pegan muchas No, cosas. no, el pobre, el todo. COVID es culpable de todo. Doctor, pero en los adultos mayores, sobre todo, lo contrario de esas llamadas que se asustan, de cuando tú llamas, que están también como deseosos de que alguien lo llame. También eso. No, también, porque es que es una angustia vivencial. O sea, estamos viviendo una angustia, o sea. Una soledad. No, la soledad mata. Esos pobres ancianitos solos que alguien, el vecinito le ayuda con la compra, que le va al supermercado, que viven solos, en estos casos ha sido grave. Se han demenciado, pero de una manera vertiginosa. Doctor, te voy a contar esto a los dos. Yo estuve en un centro de salud esta semana, acompañando a un familiar, y va una persona, un adulto mayor, a saludar y llevarle una cajita de chicle al médico. Y entonces le dice, no, es que yo tengo una cita a las 4, pero yo vine por la mañana, me paso el día aquí. Oye, a mí me reveló mucho. En un centro de salud, y me dice el médico, no, ellos se pasan el día. Los ¿Qué adultos. está buscando él? Acompañamiento. Compañía. O sea, porque es que nadie puede vivir solo. La única persona en el mundo que ha vivido sola se llama Robinson Crusoe y es novela. Una novela. Exactamente. Porque el ser humano es un ser gregario. Entonces, en estas circunstancias, por ejemplo, que los hijos están fuera, que no pueden viajar, que hay compromisos de aduanales y cosas, óyeme, ese paciente solo sufre, le da dolor y la tristeza duele. Doctor, hablando de eso, en nuestro país que no tenemos cultura de llevar a los adultos mayores a un hogar, a una residencia de adultos Sí, mayores. Lo tenemos mejor en la casa, solo en un apartamento. Y satanizamos las residencias. Exactamente, cuidado a veces por una persona del servicio que le acompaña. Es bien satanizar, como dice Tati, esos hogares, o le hace bien a ese No, adulto mayor. le hace lo mejor de la vida, porque tienen compañía, tienen terapias de juego, tienen terapias de lectura, tienen terapias de televisión. Entonces, necesariamente, por obligación, ya vamos en ese camino. Tenemos ya que O modernizarnos. sea que no tenemos que sentirnos mal. No, si no, llevamos no, nuestros todo padres, lo contrario, es lo mejor. ¿Qué pasa aquí? En el país, a los 70 años te jubilan de todo. De todo. Tú no vas al banco, tú no manejas, tú no haces nada. Óyeme. No hay parque para ir. No hay dónde ir. Por ejemplo, en Inglaterra, donde yo estudié, ¿qué hacíamos con los pacientes después de darle de alta? Lo pasábamos a eso, al hospital del día. ¿Qué es el hospital del día? Una guagua, por si estaba en silla de ruedas, te iba a buscar a las 8 de la mañana, te llevaba a ese centro y te devolvía a tu casa a las 7, 8 de la noche. Exactamente. O sea, tú te pasabas el día socializando con personal especializado, pero no te quedabas solo en tu casa Bien. contando nubes. Ay, sí. Bien, entonces, eso es muy duro. Entonces, ¿qué pasa? Al aumento de edad, ya quedan pocos amigos, ¿no? Sucede que uno tiene forma de leer el periódico. Se va muriendo la gente. Claro, también. ¿no? ¿Cómo lee uno el periódico? Por edad. Cuando tú eres joven, los muñequitos. Después tú pasas a los deportes. Después tú pasas a los sociales. Después tú pasas a los artículos de opinión. Y después a los Después tú obituarios. pasas a las primeras planas. Y después Al el obituario. obituario. ¿Con quién voy a cumplir hoy? ¿Quién se fue por Nueva York? Entonces, eso es así, es una Eso es realidad. así. Así Entonces es una pena porque no tenemos aquí los mecanismos. Lamentablemente, No, en nuestro país falta mucho que Falta trabajar mucho, en sí, el sí. aspecto de nuestros adultos mayores, tener esos espacios, como Claro, dice usted. claro, no. O sea, entonces los jubilan de todo. Los De jubilan todo, de sí. todo. Los jubilan temprano. Sí, porque Somos protectores. cuando No, ven porque no puede, no no puede. puede, y cuando la persona ve un adulto mayor manejando en la calle, ya usted sabe, No, empiezan a no. decirle cosas Sí. también. Viejo el diablo. Sí, sin embargo, Yo no quería en decir el la caso, palabra. en el caso de las mujeres, yo he notado, he visto señoras de 90 y pico cocinando todavía. Las mujeres como que, no sé si existe algún estudio que hable de eso, las mujeres todavía No, es cuestión de que el cerebro, cuando el cerebro humano, cuando lo retan, él funciona. él funciona. Si Pero usted hay se que retarlo sentó, cada día. si usted se sentó 75, 80 años a mirar el cielo, usted se murió. Usted se murió. Ahí quedó. Hasta usted quedó. No, todo lo contrario. Participe, socialice, juegue, invéntese juegos de canasta con las amigas, visite los clubes sociales, hágase socio de cualquier club para que usted se sienta ahí. Usted va ahí y se sienta. Sucede que
en este país, la ventaja que tenemos como sociedad ha disminuido por esto no ha cambiado esto. Tú te sentabas en un bar y después de 2 cervezas tú estabas abrazado con el vecino. A ver, ¿Quién eres o con tú? un desconocido. ¿Quién eres? No, yo soy familia. Ay, tú eres familia. Ay, ya, eso se perdió. Doctor, en el caso de ustedes, los médicos, nosotros que tenemos muchos años conectados a ese sector, vemos que cuando pensionan a los médicos, no se quieren ir de los hospitales y andan merodeando. Pero ¿qué tú vas a hacer en tu casa 24 horas? No vas a hacer nada. O sea, otras sociedades se preparan, están locos por retirarse, porque se preparan para el retiro. colegio Ahí es que médico ellos empiezan debería a tener. viajar. No, empiezan a viajar. El colegio médico debería tener unos Ahorraron para el programas. viaje. Ellos están locos que lleguen a los 60 y tantos años de retiro. Aquí, ¿qué pasó con este último, que ustedes fueron testigos de retiros violentos? La gente no quería irse, No quería ir. porque no tenía nada que hacer. O sea, No tiene que hacer. ¿Dónde voy? Entonces, ese espacio de no tener dónde ir es doloroso porque te produce dolor, te produce Claro. angustia, Y tristeza, tampoco hay capacidad aislamiento. de ahorro con lo que se gana para No, decir, bueno, claro. me retiro y me voy de viaje. Ah, pero tú sabes lo bueno que usted es retirarse con todo resuelto. Ah, sí, Oh. está. Eso es Totalmente. maravilloso. Tú tienes un programa de viaje. Bueno, no, en este mes voy a tal sitio, aquel mes voy a tal cosa. Viajar, por ejemplo, que es tan No, bueno. Doctor, Que es vamos a otra cosa que ha dañado el virus, viajar, tampoco Totalmente. viajar. Vamos a pedir su anuencia, nos vamos a unos mensajes comerciales y vamos a hablar en este segmento de la mortalidad. Ha aumentado la mortalidad, digamos, la muerte cerebral, la muerte, porque sabemos que es el cerebro el que muere, ¿verdad? La muerte a causa vinculada a la pandemia y otras patologías durante esta pandemia. Volvemos ahora con el doctor Sillier. 2x3 en salud. Seguimos conversando con el doctor José Sillier Ruiz, neurólogo. Y tiene su parte de psicólogo también el doctor, porque da muy buenos consejos. Preguntábamos, doctor, sobre si ha aumentado la muerte en nuestra población dominicana, y luego de responder esa parte, doctor, pues nos vamos a buscar algunas soluciones para salir de estas situaciones difíciles en que estamos viviendo como sociedad. Indudablemente que sí. Directo a muerte por COVID aumentó, lógicamente. Pero esas muertes no directas, las consecuencias de depresión, han aumentado los suicidios, notoriamente. Ha aumentado los feminicidios. Han aumentado las muertes por cardiopatías. Muertes por derrames cerebrales han aumentado. Consecuencia del COVID. El cáncer, todas esas Los cánceres, enfermedades. claro, es que el problema, yo tengo la teoría de que una tristeza sostenida induce a cáncer. Entonces dice, bueno, no es la causa, no es la causa. Necesita una causa genética, una destrucción celular, etcétera. Pero óigame bien, no es verdad que un ser feliz es igual a un ser amargado. Exacto. No son iguales. Es lo que se llama muerte en vida, doctor. ¿A qué Exacto. se le llama muerte en vida? Bueno, Esa gente que vive- eso, morir en vida, es morir, porque ¿qué pasa? Cuando usted se llena de desesperanza, de una melancolía, de una tristeza, Amargura. de una amargura, de una apatía, óigame, usted está muerto, usted no sonríe, nada le agrada, usted come 3 cositas porque está obligado a comer, usted no socializa, No disfruta no nada. disfruta nada. Ese programa de televisión de estas muchachas, y no No va a haber nada. a ver nada. Entonces, se va aislando, porque ¿qué pasa? No hay cosa más triste que usted estar al lado de una persona tóxica. Totalmente. Óyeme bien, hay personas que solamente transmiten tristura. Y todo lo contradicen. No, lo que tú digas está mal, lo que tú estás haciendo es incorrecto. Óyeme, pero espérate. Pero eso es algo en el cerebro que hay, doctor, Sí, ese no, tipo de gente. es de personalidad. Ese de una personalidad. Una personalidad que cambia. Doctor, ¿y por qué cuando una gente está triste por algo le molesta que el otro esté feliz? Oh, tú sabes lo que se llama la misantropía. La misantropía es yo Y siempre yo. y yo. Que nada más Entonces, piensa como en uno mismo. Como tú estás alegre y yo estoy triste, yo te envidio. Ay, Dori siempre anda contenta. ¿Y Todo el tiempo. por qué yo no? Exactamente. Señor, revise su química, vaya a su psiquiatra, vaya a su psicólogo, para que lo ayuden. Entonces, esas personalidades tan Tóxicas. sí, tan difíciles, vamos a Grises, ponerle. vamos a Son decirle. difíciles, sí, de tono gris, en tono gris. Sí.
Hay un sol radiante y ellos lo ven en gris. Hay un atardecer hermoso, ay, ¿qué tal? Todo es negativo. Todo es negativo. Todo es Óyeme, negativo. óigame, todo es negativo porque ¿qué pasa? En su cerebro hay una serie de sustancias, dopamina, serotonina, que son las que dan felicidad, la oxitocina. Esa oxitocina es la droga máxima del placer. Es la que a ustedes las madres se le dispara cuando paren. Cuando pare. La mamá sufrió un parto dolorosísimo, doloroso. Cuando le presentan al niño o a Se su le niña, quita Se todo. olvida todo. ¿qué pasó ahí? Una descarga de oxitocina. Cuando usted está en un buen ambiente, una buena socialización, un buen conversatorio, cuando usted tiene un buen vino, porque no, Ese que ¿verdad? linda es la Sí, vida. claro. Sí, entonces usted sonríe. Usted, Y cada uno como ama. al otro día se levanta, pero qué bien yo amanecí. Que estaba gozando ayer. Entonces, Exactamente. diferente al otro, en una tristura, en una amargura, en un que tú debes cuarto, que yo debo que esto, que no tengo cuarto, que no tengo. Óyame, Además, doctor, la gente desarrolla una resiliencia. Que Claro. es salirse debajo de la debajo de las patana. ruedas de la patana. de la patana. O Y sea, quería preguntarle, doctor, después de esa resiliencia, antes de pasar a esas recomendaciones que Doris dice, durante la pandemia y antes de ella, se escucha mucho decir a la gente, y quiero preguntárselo como experto en el cerebro, van a desconectar a fulano de tal. Están esperando que llegue la familia. En la República Dominicana hay desconexión. sí, hay. O sea, se desconecta a alguien realmente. Se cumple un protocolo. Confirmado lo que es muerte cerebral. Ya no hay electricidad, no hay vida. No ha habido el primer milagro de una muerte cerebral diagnosticada correctamente que vuelva atrás. O sea, llegado ese momento, está en un ventilador mecánicamente. Pero ya él, no hay pero él función. está muerto ya. No está muerto. Técnicamente muerto. Muerto, sí. Cuando usted apaga el ventilador, 15 o 20 minutos después, termina todo. O sea, no lo estoy matando. No. Si no, apago ya- el ventilador. No, ya le está muerto. Entonces, Porque él ese está muerto. protocolo debe ser cubierto por el médico intensivista, el médico tratante y la autorización de los familiares. Una vez se confirma que es muerte cerebral, ¿verdad? Hay distintas formas de determinarlo. Uno le hace un electroencefalograma. Entonces, esto es la película Que hacen la... Bueno, aquí están ustedes. Sí. Eso, cuando eso se pone flat, Que eso no se mueve más. óigame bien, cierre Cierra el capítulo. el capítulo, porque no hay, Ya no no hay hay manera. vuelta atrás, no hay forma de, no hay esperanza, vamos a ponerlo así. Pero mientras eso esté ahí, Pero también existen unos, no sé cómo se llaman, unos acuerdos entre el paciente cuando está en buen estado, que firma, ¿cómo se llama eso, doctor? Que firma y dice, Consentimiento. Consentimiento firmado. Exacto, si caigo Sí. en una situación tal, Exacto. favor no conectarme. porque eso libera al médico de la responsabilidad. O sea, usted consciente. Hay gente que se negó, bueno, yo estuve ahora, me enteré de una señora, paciente mía, que ella se negó a intubación. Ella firmó, no me intuben. No me entuben. Entonces, firmado eso, un médico no la puede intubar. Aunque el familiar diga, no, Aunque no, el familiar póngasela. diga, "Pon", no. Ya esa paciente en lucidez mental, Y se está haciendo eso aquí, doctor, porque sí sabemos que en Estados Unidos de hace no, muchos no se años está, no se está haciendo ahora y ahora máximo con esta pandemia, en ¿no? República Dominicana Que ya ha la habido- gente está ¿Por qué? con los pacientes. Sí, y Dori, ¿por qué la gente lo hace? O sea, ¿es que se sufre cuando se está así? ¿Por qué la gente, o es que no quieren? No quieren prolongar. no quieren prolongar muchas sufrimiento. veces, por ejemplo, en estados avanzados de un cáncer. 90 de un- años. Llega un momento en que esa persona sabe que lo que va a causar es problemas, no se va a resolver el problema. O sea, gastos familiares. Entonces, yo soy de opinión, yo personalmente, respetando las religiones, yo soy amigo de la eutanasia. Soy partidario. Si se pudiera en el país, la apoyaría. ¿Por qué? Llega un momento que usted tiene que despedirse. Llega un Tú le momento. prolongas el dolor a una Óigame, familia. es prolongar la vida de manera artificial. Y no tiene sentido. O sea, llega un momento en que, bueno, ya se acabó. Una Esto es persona temporal. en cama que ya sabe que no se va a parar más de ahí, que está Óigame, sufriendo, que a veces sufriendo. se le hacen Unas llagas no, en no, el no, cuerpo. las cosas que imagínese usted, esas, de esos serruchos de los árboles que cortan esto a mano, ¿no? De Sí, un películas de serrucho. misterio, ¿sabes? De películas de misterio. Sí. Que le pasen a usted todo el cuero cabelludo, los hombros, las nalgas, óigame. Y usted, guay.
morfina. Ay, sí. No, eso Eso es terrible, Eso sí, es sí, terrible. sí. O sea, A menos de que el adulto mayor también, cuando está ya en esa etapa, ellos también se aburren, la vida les resulta, no ven. no, es que se terminó todo. Se terminaron los amigos, se terminaron las razones de vivir. Generalmente, y máxime ahora con esta pandemia, se han hecho muchas depresiones en esa tercera edad. Muchos abuelitos están en estado muy deprimidos por eso, porque les recuerda que, óyame, llegó. Están lúcidos en momentos y en otros hacen así y son Se capaces apaga. de, óigame, tú le preguntas qué día de la semana es hoy, dile tú, ¿qué está pasando ahí? Que se está expresando lo que tal vez sea lo que se llama el déficit cognitivo leve, que es el primer peldaño del Alzheimer, que es muy común después de los 15 años, de los 15 años, ¿no? Entre comillas, los 15 años. Después de los 15 años esto es común. ¿Cómo se llama? Van olvidando las cosas. Sí, Ya. dile tú, que me están robando, les roban. Les roban siempre. Entonces en los hombres se da el fenómeno de la celopatía. Esa pobre señora de su vida, seria, honesta. Religiosa. Vi un hombre, está acostando con un hombre, pero el hombre es él. El de la cama, el que está en la cama es él. Mira, tú eres una mujer mala, te voy a matar. Ay, ¿Por qué, doctor? Se da mucho eso de que la Alucinación. persona que tú has querido más en tu vida llega a un momento en como que ya tú sientes, lo- pero la estás como odiando. Lo que pasa es con eso, es que como se pierde la memoria. O sea, usted es incapaz de discernir entre presente, pasado y futuro. Entonces, muchas veces hacen alucinaciones. Ven cosas donde no hay. ¿Ya? Le empiezan a robar. Oye, no fue que usted lo guardó y no supo dónde lo guardó. Oye, no te has robado nada. Exacto. Están los robos, está la celopatía, está me quieren envenenar, Sí. está a mí nadie me quiere, ¿qué hago yo vivo? O sea, una serie de Que no expresiones. es fácil, además, cuando se pierde la memoria. Es No, una no, cosa- eso es muy un común. drama. No. Por ejemplo, el Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad que la padecen los pacientes, pero la sufre el familiar. El Sí. familiar. Es una enfermedad dolorosísima Sí. porque te cambia la persona. Ese que está ahí ni es tu padre ni es tu madre. Es un desconocido. que Es un está al lado. desconocido porque ¿quién eres tú, mija? ¿Qué tú haces aquí? Sí. Mami, soy yo. No A veces sabe. se ponen violentos, No. Felizmente son los menos. los menos. Pero cuando se ponen violentos, óigame, hay que medicarlo fuerte, porque son capaces de matar, son capaces de ahorcar a alguien, son capaces de producir daño. Y La de gente le también de tiene- suicidarse. Sí. Sí. Se suicidan también. Muchas veces. La gente le tiene miedo al medicarse, doctor. Hay que tenerle miedo a eso. No, absolutamente no. Los fármacos actuales tienen mucha seguridad. Ya, fíjate que cada vez menos tú oyes de reacciones adversas. O sea, la medicina, la farmacología ha mejorado muchísimo, felizmente. Lo único malo son los costos elevados. Los pero costos, sí, los que costos eso elevados. a cualquiera lo deprime. Sí, no, eso deprime. Sí, doctor, vamos a pedirle otro permisito. Nos vamos a una pausa y regresamos de inmediato. El último segmento ya de nuestro programa. 2x3 en salud. Muchas gracias por permanecer con todo el contenido de 2x3 en salud. Y bueno, doctor, ante todo este panorama que en pandemia, antes de la pandemia y en la actualidad que todavía tenemos la crisis sanitaria, que tenemos la enfermedad gravitando con nosotros, uno se pregunta cómo recrear nuestro cerebro, cómo ser más feliz. Y el doctor, que tiene una columna semanal en un diario, da muchísima cátedra ahí, tanto de salud como de cómo ser un poco más feliz. Doctor, ¿qué es lo que podemos hacer? Mire, en la vida usted tiene que determinar. Me encanta el doctor Ser Silier, feliz. mire. Usted tiene que decir, bueno, yo decidí ser feliz. O elijo el camino de la felicidad o elijo el camino de la tristeza. Solamente hay dos caminos. Hay una tristeza que usted no la gobierna, que es cuando usted se deprime por razones endógenas. Ya eso es diferente. Y eso es una enfermedad. Ya sea enfermedad. Usted va al psiquiatra, el psiquiatra resuelve. Pero va la otra, que es cuando usted decide ser. O me voy por el camino A o me voy por el camino B. En estas circunstancias, muchas adversas, aislamiento, incertidumbre, desesperanza, desconocimiento de terminar. Óigame, usted tiene que enfatizar
¿Cuáles son las cosas que a usted le hacen feliz? Oír música, oiga música. Ver televisión, vea su televisión. En Lea. serie. ¿Verdad? Tenemos ahora la ventaja de que hay como 10 Que lo series. están por grabar, doctor, Sí, en Netflix. en Netflix. Entonces, enfatizar eso, ¿verdad? Haga sus ejercicios, coma moderadamente, Tómese su copa de vino. Sí, no, pues, ¿y quién aguanta esto sin eso? No, es que esto es duro. O sea, entonces hay que ayudarlo. Entonces, eso de ser feliz es complejo. Es una Pero decisión personal. tiene 5 días la felicidad. Íntima, no la busque, nadie se la va a dar. Intransferible, yo no puedo darle 5 libras a De ustedes o de mi felicidad a felicidad, nadie. que ustedes pueden dar. ¿Verdad? Inmediata, ¿vamos a ser felices mañana? No, vamos a Ahora. ser felices ahora mismo. ¿Verdad? Innegociable. No porque mi marido, porque mi hijo, porque mi vecino, no. Eso de que fulano me hace feliz. No. No, señor. Eso es una utopía. Usted disfruta con fulano y eso ayuda a que su cerebro segregue la sustancia para su felicidad. Y la última ahí es que es indefinible. Usted coge 10 personas y tiene 10 definiciones diferentes. Diferente. Eso se vive y punto. Usted le cae atrás a esa felicidad. Porque fíjate bien, muchas veces entendemos, no, yo voy a ser feliz cuando tenga un jet privado. Buscando Y si cosas. no tengo jet privado, voy a ser... Tú te pasas la vida buscando el jet privado y no vas a ser... No, espérate. O doctor, o alcanza el jet y llegó a la felicidad y por eso. Ese es el otro asunto. Ay, yo que trabajé toda la vida y ahora lo tengo y no lo disfruto. Tengo un vacío. Un vacío. No, es que es dentro de usted que está la felicidad. Doctor, ¿cómo identificar cuando podemos caer en una situación de tristeza? ¿Qué síntoma podía Sí. iniciar y cómo hacer ¿Cómo así buscar para ayuda? soltarlo? Sí, lo importante, lo primero, es que empiezan periodos de angustia. A veces sin motivo. Sí, no, pero eso es peligroso. Cuando es reactivo, que usted perdió el empleo, que un divorcio, que Ya usted sabe que o sea, por que eso. es una reacción. Un ¿y qué amigo va a que pasar? fue falso. Un amigo que falta. Pero esa endógena, en que usted empieza a tener una serie de tristezas, lo primero es una sensación de vacío. De vacío. Lo segundo, a usted la miran y llora. Llanto espontáneo. Empieza a llorar. ¿Y por qué? ¿Verdad? Empieza el enturbamiento mental. Empieza ese dejar para después. Usted lo... No queda aquí hoy. Yo Sí, voy a no, hacer yo nada de no eso. me voy a bañar. Espérese, amigo, espérese, que hay que bañarse todos los días. Esto es el trópico. Hasta ahora. Hasta ahora, hasta prueba en contrario. Entonces, esas son las tristezas iniciales. Busque ayuda. Hay que buscar ayuda. Busque ayuda. Nadie sale de un estado depresivo solo. Perfecto. Busque su psicoterapeuta, busque su psiquiatra, busque un amigo. Te da herramientas ese, Claro, ese son profesional. herramientas y en muchos casos hay que medicar. En los Doctor. casos importantes, ¿por qué? Altagracia. Porque tiene la tendencia al suicidio. Así es. Doctor, con esa, usted sabe que con usted hay que hacer 2 programas corridos, pero llegó la hora de despedirnos. de despedirnos, no sin antes invitarle a seguir este contenido. Si usted no pudo verlo ahora, búscalo en todas nuestras redes sociales como 2x3 en Salud. Y doctor, agradecerle sobremanera que se haya tomado este tiempecito con nosotros. Honor para mí, honor para mí. 2 damas inteligentes. Fíjese que lo más grato del mundo es dilectar con personas inteligentes. Ay, qué Muchas lindo, gracias, doctor. Bueno, doctor. muchísimas gracias, doctor. Gracias a nuestros amigos televidentes que siempre están ahí acompañándonos y será hasta la próxima semana.